Libro de Génesis, capítulo 26. Libro de Génesis, capítulo 26. Versículo 13. ¿Lo tenemos todos? Génesis 26, versículo 13. Dice: el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. El 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. 22. Y apartó de ahí y abrió otro pozo. Este es un tercer pozo. Y no riñeron sobre él. Y él llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Oramos. En nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, ponerse cómodo y disfrutar que no tenemos calor. El título de esta mañana es La vena del agua. La vena del agua. El libro de Génesis habla de los patriarcas. 3 de ellos son Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Abraham era conocido y resaltó por ser el hombre de los altares. Lugar donde llegaba, Abraham hacía un altar a Jehová. Abraham era adorador y medio. Era de esos cristianos que donde quiera, si andan en el carro, andan alabaré. Si andan barriendo con la escoba, andan alabando y adorando a Dios. Así era Abraham. Donde sea, levantaba un altar a Jehová. Jacob fue conocido por tiendas de campaña. Él hacía tiendas. Y las tiendas eran sinónimo de testimonio. Y el tercer patriarca, Isaac, él fue conocido por el hombre de los pozos. Isaac, conocido por los pozos, debido a que donde quiera que él andaba, él abría pozos. Llegaba a un lugar, abría pozos. Llegaba a otro lugar y abría pozos. Llegaba a otro lugar y también encontraba. Este hombre encontraba dinero por donde sea. En el Antiguo Oriente,
Los pozos eran sinónimo de riqueza, fuente de vida y fuente de bendición. Dice la Biblia que Isaac se hizo rico en gran manera y muy poderoso, a tal grado que se llenó de hato de ovejas, hato de ganados y rico en gran manera. Se dice que las riquezas de su ganado era de que él podía abrevar, él podía alimentar su ganado con agua de los pozos que él obtenía. Entonces, donde él llegaba, habilitaba los pozos, tenía ganado, tenía ovejas y tenía agua para alimentar. Usted sabe que el primer insumo que un agricultor necesita para vivir en el campo es el agua. Lo primero que usted va a buscar, si usted va a buscar un terreno para poder sembrar, usted lo primero que necesita es un arroyo de agua, una quebrada de agua o un río de agua. Porque el agua es vida. Porque el agua es sinónimo de prosperidad. Porque el agua es sinónimo de fructificar. Entonces, este hombre, Isaac, el hombre de los pozos, encontraba vida donde sea que él fuera. Los pozos, para que usted y yo entendamos a profundidad los pozos son perforaciones profundas. Se dice que los pozos para este entonces eran profundidades de hasta 26 a 27 metros de profundidad. 26 a 27 metros de profundidad. Entonces, un pozo lleva mucho trabajo. Un pozo lleva mucho esfuerzo. Para encontrar agua, usted necesita cavar 26 metros de profundidad sobre la tierra. 26 metros después, usted va a encontrar agua. Eso es pozo. Y los pozos, cuando usted y yo los encontramos, pues lo que encontramos es un recurso vital y principal en la vida, como es el agua. Entonces usted cava 26 metros bajo tierra y usted va a encontrar vida. Se dice que un pozo es un puente entre el cielo y la tierra. Un pozo es un puente entre la tierra y el cielo. Es la manera en que encuentra vida el ser humano entre la tierra y el cielo. ¿Por qué? Porque usted se profundiza 26 metros y cuando usted se profundiza 26 metros abajo, usted va a encontrar un puente que lo lleva de la tierra al cielo, de la muerte a la vida. ¿Cuántos me están poniendo atención esta mañana? Entonces, un pozo tiene una conexión del ser humano en donde se conecta el cielo con la tierra. ¿Qué pudiéramos entender por pozos? ¿Qué pudiéramos entender por agua? El pozo puede ser sinónimo de paz. Hay pozos de paz, profundidades que hay que cavar para encontrar paz. Hay pozos de agua que están llenos de prosperidad. Se necesita cavar muchos metros de profundidad
sobre la tierra para encontrar prosperidad. Si usted quiere ser próspero económicamente, usted necesita muchas y muchas horas de trabajo para llegar a un pozo de prosperidad. Si usted quiere encontrar paz, usted necesita cavar muchos metros de profundidad de dificultades, de contiendas, de dificultades, para finalmente llegar a la paz. Pero también hay pozos que pueden ser de poder. El poder fue algo que fue otorgado para los creyentes. El poder sobrenatural del Espíritu de Dios sobre los hijos de Dios, para que por medio del poder de Dios, nosotros como hijos de Dios podamos sanar enfermos, restaurar vidas, dar palabras de aliento, dar palabras de esperanza a un mundo oprimido. Usted sabe que usted y yo tenemos poder por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? Pero para encontrar ese pozo de poder, usted tiene que cavar muchas horas de oración, largas y tendidas horas de oración, para encontrar poder en su vida, para que sus manos sean capaces de sanar enfermos. Hay pozos de sabiduría. Se dice que para encontrar sabiduría, dice la palabra en uno de sus proverbios lo siguiente: por insensato, por tonto. La palabra insensato significa tonto. Por tonto o insensato que sea el hombre, si lee esta palabra, no se perderá su vida. Mire qué bonito es. Significa que yo pude haber nacido tonto, así como los padres le dicen a los niños: mira, vos sos un gran pasmado. Yo puedo ser un gran tonto, bruto si quiere usted. Pero yo puedo ser muy tonto, yo puedo ser muy insensato. Pero si yo, siendo tontito, leo esta palabra, encuentro la sabiduría de Dios para mi vida. ¿Cuántos quieren esa sabiduría de parte de Dios? Pero, ahí viene el pero. Usted necesita 26 metros de profundidad. Usted necesita 26 horas de lectura de esta palabra. Ay, hermanos, si es que la novela está buena. Mire que Rubí se estaba a punto de besarse con la otra. ¿Y cómo voy a hacer para dejar la novela? Se necesitan largas horas para dejar a Rubí y empezar a pensar en Isaac, en Jacob, en Abraham. Se necesitan tendidas largas horas para que usted y yo hagamos a un lado las distracciones y cavemos pozos para encontrar la sabiduría de parte de Dios para nuestras vidas. Ay, hermano, fíjese que yo no tengo tiempo. Yo me levanto a las 3, 4 de la mañana y tengo que ir a trabajar. Y no me da tiempo. ¿A qué hora voy a leer la Biblia? ¿Cómo voy a invertir tanto tiempo? Para encontrar sabiduría, para encontrar los pozos de sabiduría, se necesitan 26 metros de profundidades para que usted encuentre sabiduría. Yo quiero hacerle a usted una pregunta. ¿Usted le revelaría sus más íntimos secretos a alguien que en medio minuto quiera platicar con usted? ¿Usted le revelaría su corazón a esa persona? Que medio minuto quiera platicar con usted. Que un minuto quiera platicar con usted. Que 2 minutos quiera platicar con usted. ¿Qué haría usted? Usted dice: no. ¿Cómo le voy a andar abriendo yo mi corazón? ¿Cómo le voy a andar dando yo mis claves a esta persona? Pues lo mismo es Dios.
Dios no puede revelarle su sabiduría a personas que no están dispuestas a invertir tiempo y esfuerzo para cavar el pozo de la sabiduría, el pozo de la palabra de Dios. Y así hay varios pozos. Hay pozos de poder, de prosperidad, de paz, de gracia y de sabiduría. Hay un pozo de gracia que es bien interesante, que es el pozo de la gracia. Y mire que usted y yo necesitamos gracia. ¿Y qué es gracia? Gracia se lo voy a poner así, simple y sencillamente. Gracia es que usted caiga bien, pues. Que donde quiera que usted llegue, si la gente a usted le sonríe, usted diga, tengo gracia. Pero si la gente a usted le hace una cara de Rottweiler así, usted pregúntese, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Será que Dios no ha puesto gracia sobre mí? Entonces el pozo de la gracia no es tan fácil encontrarlo. Porque ¿qué es lo que necesita usted para hacer negocios? Caerle bien al otro cliente. ¿Qué es lo que necesita usted para que lo contraten en el trabajo? Que cuando usted se siente y el de recursos humanos lo vea, lo mida y usted diga, este se ve pero me cae bien. ¿Qué es lo que necesita usted para que Dios lo bendiga? Que usted sea iletrado, que usted no pueda hacer las cosas, que usted sea un ignorante, que usted sea un insensato, como sea, pero que usted le caiga bien a Dios para que lo bendiga. Entonces usted y yo necesitamos el pozo de la gracia. ¿Qué es lo que necesito yo para que esta palabra sea escuchada por usted? Yo necesito la gracia de Dios sobre mi rostro. Hay muchos de acá que yo no les caigo tan bien. Son poquitos, son 2, 3, ya los tengo medidos. Mentiras, a todos les caigo bien yo aquí. Pero si yo le caigo mal a usted, ahorita usted en el asiento va a estar así. El bicho se la pica. Y se va a mover así como una ligosa en el asiento. Y nada de lo que yo diga usted lo va a tomar como palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo no tengo gracia. Entonces yo necesito la gracia de Dios sobre mi rostro, sobre mi vida. ¿Cuántos necesitan la gracia de Dios sobre sus vidas? Entonces, mire lo que le pasa a Isaac. Entremos en detalle. El pozo que había abierto su padre, dice los filisteos, ¿qué habían hecho los filisteos con ese pozo? Lo habían cegado. Estaba tapado. En su sana lógica, usted taparía un pozo. Si el pozo es agua y el pozo es vida. ¿Quién haría eso? Nadie. Pero los filisteos, los enemigos de ¿quién? Del pueblo de Dios, habían tapado los pozos. Mire qué interesante. Entonces, los pozos habían sido cavados por Abraham, pero habían sido tapados por los filisteos, los enemigos. Entonces, Abraham era el padre de la promesa. Isaac era el heredero de la promesa. Pero ahora Isaac está enfrente en la misma tierra de su padre en Canaán, en Gerar, pero los pozos están tapados. Y cuando los pozos están tapados, lo que significa es lo siguiente: los pozos de prosperidad sobre los hijos de Dios están tapados. Tus cuentas bancarias están tapadas. Tu gracia está tapada. Es por eso que caes mal. Cuando llegas y pedís trabajo, caes mal. ¿Por qué? Tu actitud no es la correcta. Caes mal. A mí no me caes mal. Le caíste mal al de recursos humanos y por eso no te dio el trabajo. Es que no entiendo lo que pasa. No tenés gracia. Tu pozo de la gracia está tapado.
es que no me dan trabajo. Tu pozo de trabajo está tapado. Los filisteos los han tapado. Entonces, lo que nos quiere decir esto es de que Isaac estaba en Canaán, en Gerar, y luego se pasó al valle de Gerar. Entonces, nosotros como hijos de Dios estamos en Canaán, en la tierra que Dios nos prometió. Pero nuestros pozos, ¿cómo están? Están tapados. Entonces usted viene y dice, ¿y por qué yo nunca tengo paz? Pues todo el tiempo ando como que soy loca, histérica, que la noticia, que el no sé qué, que el no sé cuánto, y nunca tengo paz. ¿Ha visto usted esas hermanas que nunca tienen paz? Yo nomás las veo de lejos, solo le hago así. Son una hormona viviente andando y uno dice, ¿y por qué no descansa en Dios? Es que todo el tiempo ve problemas, nunca ve soluciones, nunca tiene paz en su corazón. ¿Cómo está ese pozo? Está tapado. Entonces, y lo que sucede es de que Isaac estaba viviendo en Gerar. Pero en Gerar habían filisteos y habían cananeos, enemigos del pueblo de Dios. Nosotros estamos viviendo en Canaán, pero tenemos enemigos que nos están tapando nuestros pozos, que no nos están dejando prosperar, que no nos están dejando sacar el agua, que no nos están dejando conectarnos de la tierra al cielo. Nos están quitando el vital líquido del agua, de la vida. Entonces, Isaac estaba en Gerar y dice la Biblia que prosperó grandemente. O sea, se llenó hato de ovejas, hato de vacas y muy rico y poderoso sobre la tierra, a tal grado que los filisteos le dijeron, Abimelec le dijo, vete. Lo echaron, lo sacaron y le dijeron, andate porque te has hecho muy poderoso sobre nosotros. Se puede imaginar una prosperidad tan grande que la misma gente lo eche a uno de envidia. No sé si les ha pasado eso a ustedes. Que uno va en la bendición del trabajo que Dios le ha dado a uno, en el carrito que Dios le ha dado a uno, y como dicen los vecinos, ay, ahí va el hermano, ve, con el nuevo carro apantallando. ¿Qué es eso? Envidia. Isaac fue prosperado tanto que fue expulsado por la envidia. Entonces, cuando Isaac fue expulsado por la envidia, entonces dice la Biblia, ahí en ese capítulo 26 que leímos, que se fue al valle de Gerar. Estaba en Gerar y se fue al valle de Gerar, a un par de kilómetros cerca de ahí, pero no en Gerar, sino que al valle de Gerar. Y llega al valle de Gerar y se encuentra con el problema que estábamos hablando. El problema de los pozos tapados, pozos cegados. ¿Por quién? Por los filisteos, por los enemigos. Entonces, inmediatamente Isaac, cuando llega al valle de Gerar, lo primero que hace, porque Isaac es el hombre de los pozos, Abraham es el hombre de los altares y Jacob es el hombre de las tiendas. Isaac entonces es el hombre de los pozos. Entonces, lugar que llega, ¿qué es lo primero que hace Isaac? Abrir pozos. Entonces, cuando llega al valle de Gerar, abre el pozo número 1. Abre el pozo número 1
Y en el pozo número 1 encuentra agua viva, sinónimo de prosperidad, sinónimo de que aquí me voy a sentar, sinónimo de que hoy voy a prosperar, sinónimo de que Dios me bendijo, sinónimo de que Dios está conmigo, sinónimo de que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Qué bonito encontrar un pozo lleno de agua viva, ¿verdad? Que usted diga, estoy buscando la prosperidad de mis emociones, la estabilidad de mis emociones. Ya no quiero ser una persona que va y viene, que sube y baja como que si fuera una montaña rusa. Quiero ser una persona estable en mi vida. Y qué bonito encontrar un pozo donde usted cabe 26 metros y usted encuentre un pozo de agua viva y usted finalmente sea una persona estable en su vida. Y encontró el primer pozo, se llama Esek. ¿Cómo se llama el primer pozo? Esek. Y le puso el nombre Esek. Y mire lo que sucede cuando lo encuentra. Encuentra a aquella persona, encuentra a aquel creyente, la paz que andaba buscando. ¿Y sabe qué es lo que pasó con el pozo? Los filisteos contendieron y dijeron, ese pozo es nuestro, no es tuyo. Qué difícil en la vida es llegar a lugares donde siempre quisimos estar. Aguas vivas, lugares de prosperidad, lugares de bendición. Hemos trabajado arduamente para encontrar un pozo de vida. Y lo que sucede es que los enemigos nos dicen, esto no es tuyo, esta bendición no es tuya, esta bendición es nuestra. Y muchos de los que estamos acá hemos llegado a ciertas partes de nuestra vida en donde hemos logrado unir una familia, que una de las cosas más difíciles es que una familia esté unida. Y usted como madre, como padre de familia, logra que su familia esté unida. Y el pozo de la unidad en su vida está vivo. Pero llegan los enemigos y llegan los filisteos y le dicen, esto no es para usted y esto no es suyo. Y entonces, por eso Isaac al primer pozo le puso Esek. ¿Y qué significa Esek? Esek significa contención. ¿Qué significa Esek? Esek significa contienda. Abre el primer pozo y lo que se enfrenta es enemigos celosos, molestos, que aquel encontró agua y encontró vida. Y entonces Isaac, como es el hombre de los pozos, sigue habilitando y se va y deja a los enemigos celosos y se va y cava un segundo pozo. Aquí viene el segundo pozo. Y cuando cava el segundo pozo, los enemigos volvieron a hacer lo mismo. Volvieron a reñir y a hacerse dueños del pozo. Y entonces Isaac a este segundo pozo le puso por nombre Sitna. ¿Y qué significa Sitna? Sitna significa oposición, enemistad. Entonces, ¿estamos en qué pozo? ¿En qué número de pozo? En el número 2. Estamos en Sitna. El primero, oposición. Y el segundo, enemistad. Y lo que sucede fue que los enemigos volvieron a hacerse propios del segundo pozo. Ese pozo y esa tierra, ¿de quién era? De Abraham. ¿A quién se le habían heredado? A Isaac. Las bendiciones que Dios
nos ha dado a usted y a mí. ¿De quién son? De Abraham. ¿Y qué somos nosotros? ¿Hijos de quién? De Abraham, por medio de las promesas. Y las bendiciones y los pozos que hay en esta tierra y los pozos que hay venideros en el futuro, en la vida eterna, ¿de quién son? De usted y míos. ¿Y por qué los enemigos vienen y quieren pelear y quieren reñir con lo que es nuestro? ¿Y por qué el enemigo quiere poner desunión en nuestra familia cuando Dios ha prometido unidad en nuestra familia? ¿Y por qué el enemigo quiere vernos pobres, empobrecidos, sin $1 en nuestra bolsa, cuando Dios nos ha prometido bendiciones y pozos de agua abundantes para nuestra vida? Dele esas palmas a Dios en esta hora. Es porque el enemigo no va a permitir que usted y yo nos apropiemos de las promesas y de las bendiciones que son nuestras para nuestra vida. Va a contener, va a pelear, va a reñir para que tú no tengas estabilidad en tu matrimonio. Y vas a lograr ese día sin pleito con tu pareja. Y va a llegar el pozo de la contienda. Primero contienda, segundo enemistad. Pero como Isaac es el hombre de los pozos, abre un tercer pozo. No se quedó ahí. Y abre el tercer pozo, y a este pozo se da la casualidad, que no fue casualidad, que cuando abre el pozo, nadie peleó por él. Ninguno de los enemigos dijo que era de ellos. Nadie salió a pelear por ese pozo y nadie riñó por ese pozo. Entonces vino Isaac y dijo, entonces el nombre de ese pozo se llamará Rehobot. ¿Y qué significa Rehobot? Rehobot significa espaciosidad, amplios caminos y anchos. Y dijo, se llamará Rehobot porque nadie vino a pelear, porque ha ensanchado Dios nuestro camino y Dios nos ha dado espacio. ¿Espacio para qué? Para prosperar. ¿Espacio para qué? Para poder sacar las bendiciones. ¿Espacio para qué? Para poder sacar el agua viva que hay 26 metros bajo tierra. ¿Espacio para qué? Para que nadie esté peleando y conteniendo conmigo. ¿Espacio para que yo tenga espacio para yo poder criar a mis hijos en medio de enemigos? ¿Espacio para yo poder criar una familia? ¿Espacio para yo poder desarrollar mi vida espiritual? Yo necesito espacio. Y le llamó Rehobot. Y lo que sucede en la vida es lo siguiente: que las bendiciones en Canaán son para los hijos de Dios. ¿Cuántos saben que esas bendiciones son para los hijos de Dios? Y hay diferentes pozos. Hay diferentes pozos. Ya te dije, pozos de paz, pozos de gracia, pozos de abundancia, pozos de poder, que están ahí para que usted y yo cabemos 26 metros y encontremos la paz que andamos buscando. Y están ahí para que usted y yo nos esforcemos y trabajemos por la prosperidad, por la bendición económica que necesitamos para que en esta tierra nosotros seamos de bendición para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestro barrio, para nuestra sociedad, para la iglesia y para el reino de Dios. Ahí están esos pozos que necesitan ser trabajados, que necesitan ser labrados por los hijos de Dios. Pero para llegar a Rehobot, primero hay que pasar por Esec.
Segundo, hay que pasar por Sitna. Para llegar a los caminos anchos, para llegar a los lugares espaciosos, donde ya no tengas que andar pensando en sobrevivir, que ya no tengas que andar pensando en el préstamo, que ya no tengas que andar pensando en cómo sobrevivir emocionalmente hoy, para que ya no estés en esos pozos en donde estés pensando cómo salir de esta depresión. Para que estés en caminos y pozos anchos, primero tienes que pasar por la contienda, primero tienes que pasar por la oposición, primero tienes que pasar por Esek. Hay que pasar por lugares de pleitos. Para llegar a la paz, primero hay que pasar por la guerra. Hay que pasar por los pozos de Esek, hay que pasar por los pozos de oposición para llegar a la unidad de tu matrimonio, donde tengas anchura. ¿Cuántos matrimonios quieren tener anchura y un pozo de anchura en sus vidas? ¿Cuántos quieren eso para sus vidas? Para llegar a esa anchura, primero necesitas pasar por Esek. Primero necesitas pasar por Sitna. Necesitas enfrentar varias oposiciones. Es que, hermano, llevo 1 año y medio de casado y todavía no tengo paz. No, hombre, si apenas vas, ni has abierto Esek todavía. Ni has llegado a Sitna todavía para llegar a los pozos de anchura. Es que ahora los millennials dicen, es que yo no soy popular, ya llevo un par de años, ya llevo un par de posts publicados. Si querés popularidad, se necesita arduos trabajos para llegar a ser popular. Si quieres prosperidad económica, si quieres prosperidad emocional, si quieres prosperidad en tu casa, si quieres estabilidad matrimonial, si quieres estabilidad de paz, primero necesitas pasar por la contienda. Primero necesitas pasar por la oposición. Y llegarán los enemigos y llegarán los filisteos a oponerse a tu pozo. Y cuando llegó Isaac a Rehobot, pozo de anchura, dijo lo siguiente: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos sobre la tierra. Y mire qué interesante lo que hizo Isaac. Justo cuando llega a Rehobot, empieza a ser bendecido. ¿Por qué? Porque hoy ya le puede dar agua a su ganado. Porque hoy ya le puede dar agua a sus ovejas. Porque no hay quien riña con él. Tiene un pozo de anchura. Hoy tú ya puedes tener un carro, tú ya puedes tener una prosperidad, tú ya puedes disponer de un ingreso para servirle a Dios. Estás en un momento de anchura. ¿Te recuerdas cuando antes no tenías un carro? Cuando antes no tenías un trabajo y no tenías una bendición. Ahorita tú estás en Rehobot, en tu pozo de anchura, en donde tienes cosas que antes no tenías. Ahora que estás en Rehobot, Isaac hace lo siguiente: y da gracias a Dios porque Jehová es el que nos ha bendecido. ¿Y sabes qué significa eso? Que cuando Dios te da el trabajo que tanto peleaste y que tanto luchaste, que cuando Dios te da el esposo que tanto peleaste y tanto luchaste, que cuando Dios te da el hijo que tanto deseaste y que antes eras estéril y no lo tenías, que cuando Dios te lleva a Rehobot y Dios te da el pozo de tu anchura, en ese momento nunca tú y yo podemos decir es por obra y esfuerzo nuestro, sino que en ese momento nosotros nos arrodillamos y decimos gracias a Dios por Rehobot, gracias a Dios porque Él es el que ha prosperado
prosperado mi camino. Él es el que ha prosperado mi pozo y Él es el que me ha bendecido en tierra de los filisteos. Y entonces Isaac en ese momento dice: es Jehová el que me ha prosperado. Y cuando usted llega a Rehobot, porque va a llegar esos días en donde Dios te va a prosperar, en donde vas a poder tener anchura. Va a llegar. Pero cuando llegues a Rehobot, no te atribuyas el esfuerzo. Atribúyeselo a Dios inmediatamente y dile: gracias Dios, porque tú eres el que bendices mi pozo, Rehobot. Pareciera ser de que Isaac ya había llegado, como dicen, a la cúspide. Ya había pasado por los enemigos y la oposición. Y ya estaba bien. Pareciera ser de esos cristianos maduros en la fe que llegan a ser emocionalmente estables. Llegan a ser creyentes prósperos, bendecidos. Llegan a ser personas que saben resolver problemas y tomar decisiones en su vida. Es ese creyente maduro en la fe, con pozos amplios. Usted llega donde ellos y usted habla una palabra y le dan palabras de sabiduría. Usted habla con ese creyente y esa persona está bendecida emocionalmente. No le habla de un reclamo, sino que le habla de agradecimientos. Y son esos creyentes que llegan a Rehobot, en donde están plenamente bendecidos. Pozos anchos, pozos bendecidos. Usted ve sus familias, familias estables. Usted ve a sus hijos, hijos que los honran. Usted ve su trabajo, disciplina y orden. No perfectos, pero con un pozo ancho. No perfectos, pero con espacio para poder trabajar. Ese estado en un cristiano es muy deseable. En donde ninguna crítica te ofende. Los hermanos andan diciendo que usted, hermanito, predica mal. Si hicieron leña del árbol frondoso, ¿y qué no van a andar diciendo de este pedazo de hombre? Le entra uno, mire, y ve. Pero es ese creyente que está en Rehobot, espacios abundantes, entiende lo que está haciendo. Y como está tan bendecido, él está, porque él entiende que Dios lo ha bendecido, no para él agarrarse todo, sino que él para bendecir a otros, porque la bendición es para bendecir a otros. Si él tiene un pozo de sanidad, él pone sus manos sobre los demás y los demás enfermos son sanados. Si él tiene palabras de aliento, él no anda dando palabras de crítica, él da palabras de aliento y esperanza a los corazones atribulados. Si hablamos de sabiduría, dice uno de los proverbios, es más sabio quien calla, quien desata su lengua. Está en un pozo en donde, mire, para que le saque usted una palabra a ese cliente. Yo para sacarles palabra a mi papá lo puyo por un lado, lo puyo por otro. No le saco. Hago pregunta allá, pregunta acá. Sabiduría andando. Son pozos Rehobot, anchos. Si usted habla con ellos, tienen historia, tienen experiencias con Dios. Entonces Isaac estaba en Rehobot. Cualquiera pudiera pensar de que ese sería el ideal del cristiano, llegar a Rehobot.
Pero no fue así. La vena del agua llevó a Isaac a darse cuenta que no era en Rehobot, sino que seguido a esto dice, y Isaac se fue a Beerseba. Porque cualquier creyente en Rehobot con bendiciones anchas, con relaciones estables, se estabiliza y dice: hasta aquí llegué, hasta aquí es la bendición que Dios tenía para mi vida. Pero no era ahí. Dios quiere llevar a los cristianos, Dios quiere llevar a su pueblo que salgan de Rehobot, que pasen por Sitna, que pasen por Esec, pero Dios tiene un punto de encuentro con sus hijos en Beerseba. Entonces dice que Isaac tomó camino y del valle de Gerar se fue a Beerseba. Yo quiero que usted abra su Biblia en el mismo capítulo 26, versículo 23. 26, 23, ¿lo tenemos todos? Y de ahí subió, ¿a dónde? A Beerseba. ¿Y qué pasó en el 24? Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Y qué? Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y el 25 dice: y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac, ¿el qué? Un pozo. Quedémonos hasta ahí. Entonces, los tres estaciones que está Isaac. Primero está en Gerar, tierra llena de filisteos. Lo echan de Gerar, se va al valle de Gerar. Y después de que está en el valle de Gerar, se va al lugar que se llama Beerseba. Entre el valle de Gerar y Beerseba hay 40 kilómetros de distancia. En el valle de Gerar fue donde abrió los 3 pozos. En el valle de Gerar es donde él estaba estable, donde todo le iba bien. Ya tenía anchura, ya tenía bendición. No le hacía falta nada. Era un cristiano que tenía carro para ir a la iglesia, los domingos ir y venir, estaba bien. Su familia estaba estable, todo estaba bien. Pero aún no había visto a Dios presentársele a él cara a cara. Hay muchos cristianos que están en Rehobot, pero todavía no han llegado a Beerseba, donde Dios los está esperando. Y cuando Isaac sale del valle de Gerar y llega a Beerseba, lo primero que sucedió fue que ahí en el Beerseba, esa misma noche, se le apareció Jehová. ¿Y sabe qué es lo que sucedió esa noche? En ese mismo lugar, después de que Isaac había pasado la contención, después de que Isaac había pasado el odio, después de que Isaac había pasado su zona de confort, de anchura y de bendición, entonces, hasta entonces, Isaac pudo ver a Jehová. Es hasta que usted y yo pasemos por los valles de sombra y de muerte, como dijo David. Es hasta que usted y yo pasemos por los caminos angostos, pero también anchos, es que vamos a ver a Dios glorificado sobre nuestras vidas. Y cuando Isaac llega a Beerseba, lo primero que sucede es que Dios se le aparece. ¿A cuántos se alegrarían si Dios se les aparece en sus vidas? Y Dios se le aparece. Pero qué bendición es para que a mí se me aparezca Dios. Y cuando Dios se le aparece, Dios lo primero que hace con Isaac es darle palabras de fortaleza.
y le dice: no temas, porque yo soy Jehová, el mismo Dios de tu papá y el mismo Dios tuyo. Y cuando Dios se nos aparece para darnos fortaleza y para darnos esperanza y para decirnos: no importa la contención, no importa los pleitos que hayas tenido en tu matrimonio, no importa los pleitos que hayas tenido durante toda tu vida, no importa los fracasos que hayas tenido, yo soy el mismo Dios de Abraham, yo soy el mismo Dios de Isaac y yo soy el mismo Dios tuyo, que esta tarde y esta mañana te doy palabras de aliento y te digo: yo soy Jehová tu Dios, que te aliento y te bendigo. ¿Cuántos reciben esa palabra de parte de Dios en esta mañana? Y cuando se le aparece Dios y le dice: yo soy Jehová tu Dios, y justo después de eso, después de esas palabras de fortaleza, le dice: el Dios de Abraham tu padre, yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió en Berseba? La reconfirmación de la promesa de Dios para su padre Abraham. No sucedió en Rehobot. La reconfirmación de la promesa no es en Rehobot, en los lugares de anchura, en los lugares de bendiciones. La reconfirmación de la promesa del Hijo de Dios fue en Berseba. Y es en Berseba donde Dios nos quiere llevar a usted y a mí en un encuentro cara a cara con nuestro Dios. En un lugar donde Él te hable directamente a ti, no por medio de un pastor, no por medio de una palabra oral, sino por medio de una relación directa entre tú y Dios. En una relación donde tú, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de tu casa, en tu aposento alto, Dios se pueda revelar a tu vida y tú puedas saber y tú puedas escuchar las palabras de Dios mismo diciéndote: yo estoy contigo, yo estaré contigo y te bendeciré y te multiplicaré, y la bendición de Abraham está contigo, Isaac. Dios quiere llevar a su pueblo a Berseba, donde Él hable cara a cara contigo. Él nunca quiere llevarte a una iglesia, a un lugar de religión. Él nunca te ha querido traer aquí para que creas que este es Dios. Dios siempre te ha querido llevar a Berseba, a un lugar íntimo entre tú y Dios, en donde Él te hable y te reconfirme las promesas de Dios para tu vida. Y cuando llegó a Berseba, Isaac recibe la promesa y lo que hace inmediatamente es hacer lo que vio hacer a su papá. ¿Y cómo era conocido Abraham? Como el hombre de los altares. Entonces vino inmediatamente, lo que hizo fue hacer un altar a Jehová. ¿Y sabe qué significa un altar? Altar lo que significa es sinónimo de adoración. Abraham era adorador y medio. ¿Y sabes en qué se convirtió Isaac por el ejemplo de su padre? En un adorador. Isaac se hizo en un adorador porque vio a su padre todo el tiempo adorando a Dios en los problemas, en las angustias, cuando no tenían tierra, cuando andaban como extranjeros y peregrinos, cuando andaban como nómadas de tienda en tienda. Abraham lo que hacía era altar a Jehová, altar a Jehová. ¿Y sabes qué es lo que hizo Isaac? Lo mismo que vio hacer a sus padres, aquellos padres que están sembrando en sus hijos, aquellos padres que están aprovechando el tiempo, aquellos padres que entienden lo siguiente. Valga el comercial por el Día del Padre. Aquellos padres que entienden que sus hijos no hacen lo que usted le dice, sino que hacen lo que lo ven hacer.
Se lo vuelvo a repetir. Sus hijos no hacen lo que usted como padre le dice, anda a la iglesia. Ellos hacen lo que lo ven hacer a usted. Y eso fue lo que hizo Isaac. Inmediatamente levanta un altar porque tenía la influencia de un gran adorador. Ese hombre adoraba, ese hombre cantaba y dio gloria a Dios, porque en Berseba Dios se le apareció. Inmediatamente a esto hizo también una tienda. Y la tienda es sinónimo de testimonio. Y ahí en ese lugar donde se le apareció Dios, ese lugar de Berseba era el mismo lugar donde Abraham había contenido, había peleado con Abimelech para que ese pozo, ahí en Génesis 21, era propiedad de Abraham. Y para que ese lugar era propiedad de Abraham. Es más, en Berseba, en el 21, explica cómo Abraham sembró hasta un árbol de tamarisco ahí en Berseba, para decir de que Berseba era propiedad de Abraham. Y es en Berseba donde se da el encuentro de Isaac con Dios. Hay muchos creyentes que estamos en este peregrinar cristiano, así como Isaac y Abraham. Hemos pasado por diferentes pozos de bendiciones. Empezamos en Gerar con pozos tapados. Y empezó Dios a bendecirnos. ¿Te recuerdas cuando no tenías pero nada, ni para caer muerta? Eran pozos tapados. ¿Te recuerdas cuando no tenías ni un versículo bíblico en tu mente? ¿Te recuerdas cuando tenías pozos tapados? Pero Dios te llevó por toda tu trayectoria. Tienes 10, 5, 6 años de ser cristiano. Y Dios te ha llevado de pozos cegados por los filisteos. Dios te ha llevado por Esec. Dios te ha llevado por Sitna. Y Dios te ha llevado hasta Rehobot. Pero Dios no quiere que te quedes en Rehobot, siendo un cristiano bendecido, con anchura. Dios quiere llevarte a la intimidad. Y Dios quiere llevarte hasta Berseba. ¿Y sabes qué sucedió en Berseba? Seguido a esto dice que llegaron los criados y le dijeron: Isaac. Y dijo Isaac: ¿qué pasó? Otro pozo. Otro pozo. Otro pozo. Entonces Isaac se rasca la cabeza. Hay otro pozo. ¿Qué significa otro pozo? Otro lugar de bendición. Es que si ya no puedo con el hato de ovejas, ya no puedo con el hato de bendiciones, y Dios me sigue bendiciendo. Oh, gloria a Dios. Es que Dios sigue teniendo bendiciones en Esec, en Sitna, en Rehobot y hasta en Berseba. Dios sigue bendiciendo a sus hijos en abundancia. Y dijo Isaac: entonces hagamos algo. Si estoy en Berseba, pongámosle este pozo por nombre Seba. ¿Y sabes qué significa Seba? El pozo del pacto. Donde fue la reconfirmación del pacto. El pozo del juramento. Hasta ahí te quiere llevar Dios. Quiero terminar diciéndote: en total son 7 pozos los que cavó Isaac. Hoy solo hemos visto 4. Te puedes imaginar todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Pero te puedes imaginar todo lo que el enemigo y los filisteos han logrado en tu vida. Tienes 30, 20, 15 años, no sé cuántos, pero tus pozos están tapados. Esta mañana Dios lo que quiere hacer es contarte la historia de Isaac y decirte: si tus pozos están tapados, yo soy el mismo Dios de Abraham y yo soy el mismo Dios de Isaac, y estoy dispuesto a destaparte tus pozos para darte la vena del agua. Estoy dispuesto a llevarte hasta Berseba, a encontrarme en una relación contigo, en donde yo te reconfirme la bendición de Abraham, de Isaac y de tu familia. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta hora.